Y la otra cosa que salió en su reportaje, el que usted puso antes, decía cuál es el rol del ejército para que no vuelvan a darse los hechos. Está en el... Sí. Entonces, esas son las únicas dos cosas que él ha dicho. No sabemos a qué más va dirigido. Ahora, si usted me pregunta a mí, como opinión personal, y que creo que debe ser objeto de un rico debate nacional, de cuáles reformas necesita la Constitución para reforzar la democracia, yo le diría que todas aquellas que tienden a democratizar la democracia, es decir, hacerla más horizontal. En nuestro país, le puedo decir dos ejemplos. El presidente de la República tiene demasiado poder, y en segundo lugar, es necesario que se acerque al elector con el elegido. Si usted hoy día va a un pueblo en Honduras y le pregunta qué diputado lo está representando a usted, no sabe. Y es necesario tener esa cercanía para que haya entonces una rendición de cuentas de el elegido frente a su elector. Que su elector pueda, como en los países desarrollados y las democracias más profundas, donde el elector le puede pedir a su representante y le puede escribir y le puede dar su opinión sobre esto. Porque si no, los mandatarios, tanto el presidente como los diputados, interpretan por sí y ante sí cuál es la voluntad popular. Yo agregaría, licenciado, si me permiten, yo agregaría eso que dice el licenciado, el respeto al mandato popular. Porque, por ejemplo, nosotros votamos, que ese es un mandato, votamos por diputados que nomás llegar al Congreso pasan a ocupar carteras de Estado, secretarías de Estado, instituciones autónomas o incluso embajadas en el extranjero. Pero nosotros los queríamos por sus capacidades, habilidades, conocimientos, etcétera, los queríamos en el Congreso. Ese fue el mandato que les dio el pueblo, pero no para ir a un Ministerio de Gobernación, a una Cancillería o a una organización autónoma del Estado. Eso también debiera de reformarse para que se respete el mandato popular, el mandato del pueblo en las urnas. Hay algo que a mí me preocupa, y es que cuando la partera es mala, le echan la culpa de cualquier error a la mujer que está pariendo, ¿verdad? Aquí los malos gobiernos son malos gobiernos porque no saben gobernar de acuerdo al Estado de Derecho, porque no toman decisiones de acuerdo a ese Estado de Derecho, o porque necesariamente le echan no atienden a la injusticia que hay que corregir de inmediato. Entonces, le echamos la culpa a la Constitución de la República y acusamos que hay vacíos porque ni siquiera la hemos leído, ni siquiera hemos hecho el intento 100% de que esa Constitución se cumpla. Todos los funcionarios públicos juran ante la Constitución que la van a respetar, pero en las horas que les estorba quieren reformarla. El modelo es otra de las cosas que se usan, porque si hay inequidad, si hay falta de atención a los problemas de salud, de educación, pues es incapacidad administrativa. No le echemos la culpa al modelo, echémonos la culpa críticamente a quienes no sabemos cumplir con nuestras funciones públicas, ¿verdad? Y sencillamente el individuo que sabe que no está cumpliendo con sus funciones públicas, sencillamente debe presentar su renuncia de inmediato. A mí sí me demuestran mis críticos que yo he sido incompetente, que yo he faltado a la ley orgánica del comisionado, que yo he sido cómplice en violaciones a la Constitución de la República, magnífico, pero me lo demuestran. Entonces, a lo que quiero seguir, la Comisión de la Verdad, ¿es una continuidad de la cuarta urna o qué? Es que lo que nos quitamos con la cuarta urna nos la van a imponer un yuguito disimulado a través de esa Comisión de la Verdad. Entonces el señor Stein está presidiendo y coordinando una constituyente en Honduras. De eso estamos hablando. Es justamente con respecto a eso, a mí me interesa mucho también saber cuál es el plazo de tiempo que va a abarcar la investigación de la Comisión de la Verdad, porque oí unas declaraciones de Stein
que puedo haberme equivocado, pero oí decir que era 2 meses después del 28 de junio. Y 2 meses después del 28 de junio es totalmente corto, porque ahí entonces dejamos por fuera la mala actuación de Brasil, trayendo el problema a Honduras, situándolo en un lugar que no era su embajada, para que desde allí socavara el orden público. Por lo menos la Comisión de la Verdad debe decir si eso fue un hecho que contribuyó o no a la paz en el país. Y a mí también me gustaría saber la legalidad del salvoconducto, y hasta me gustaría saber quién paga los gastos de Mel. Entonces, yo creo que hay muchos temas en esta Comisión de la Verdad que tienen que ser totalmente transparentes. Aquí no tiene que haber nada. Y con relación a la otra pregunta, y con esto termino, en el país lo que dice el doctor es absolutamente cierto. Hay que rescatar el valor del Estado de Derecho, porque aquí el Estado de Derecho se invoca, pero se aplica solamente cuando es posible. Cuando conviene más otra cosa, se le busca una solución al margen de la ley. En mi opinión, el salvoconducto que se le dio a Mel Zelaya, donde se dijo, bueno, no es legal, pero conviene a los intereses del país. O sea, la ley siempre se sobrepone por un interés, por otro interés. Mire, yo estoy seguro que todos ustedes escucharon esa última frase del doctor Ramón Custodio, y ustedes en sus casas. Si la Comisión de la Verdad es la continuidad de la cuarta urna, entonces el señor Eduardo Stein está presidiendo la constituyente en Honduras. Lo repito, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos reflexiona de esta manera: si la Comisión de la Verdad es la continuidad de la cuarta urna, entonces Eduardo Stein está presidiendo la constituyente en Honduras. En esa línea de pensamiento que ha tenido Stein, que ha tenido la OEA, que ha tenido Oscar Arias, máxime a Oscar Arias, que le gusta la reelección, no obstante que tenía prohibiciones en su constitución. ¿Han reflexionado ustedes si llenar las lagunas o los vacíos de la Constitución es sugerir la reelección presidencial y que quien haya sido presidente pueda volver a hacerlo? Después de la pausa, los comentarios. Bien, usted quería intervenir. No, le quería decir que es muy importante también que la Comisión de la Verdad tenga esa transparencia, porque qué tal que la Comisión de la Verdad, con un mal sesgo, dijera, por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia de Honduras falló mal y que el arresto que pidió de Manuel Zelaya era inconstitucional y que lo que hizo estuvo mal. Inmediatamente se da lugar para que se pida renuncia de los magistrados para investigarlos y tener una nueva Corte Suprema de Justicia. O que renuncie el fiscal y que se ponga otro. Me explico, son cosas tan graves que pueden poner en duda hasta la misma elección del señor Porfirio Lobo Sosa, porque puede llegarse a decir, como dice aquí Stein, que es importante decirlo, que sería unas elecciones, no hay condiciones para que se den unas elecciones constitucionales. Entonces quiere decir que las elecciones no fueron constitucionales. Aquí se puede llegar a donde uno quiera. Lo que yo digo es, perdón que repita, Renato, ¿qué necesidad tenemos de esto? ¿Por qué no hacerlo transparente?